Buenos días. El día de hoy estaremos conversando en un tema muy importante relacionado con los estudios de suelo. Un tema, sobre todo hoy en día, que se habla mucho del cambio climático y realmente el suelo es un factor fundamental para poder mitigar este cambio climático. De tal manera que hoy estaremos hablando con un especialista en la materia, aquí en su programa de Coincidencia o Controversia Agropecuaria. La persona que va a entrevistarse con nosotros el día de hoy es el profesor Elio Chacón. El profesor Elio Chacón Medina es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Venezuela, con el grado de maestría en Ciencias del Suelo de la Universidad Central. Es profesor jubilado de edafología en la Universidad de los Llanos de Ezequiel Zamora, UNILLES. Trabajó para el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Ambiente en el Estado Portuguesa, Venezuela, para ejecución de proyectos de estudios de suelo y sistemas de riego. Ha sido autor y coautor en estudios de suelo en territorios nacionales de Ecuador y Venezuela. Es asesor de productores de maíz en Colombia, Ecuador y Venezuela. Ha dictado cursos teórico-prácticos sobre el cultivo de maíz organizado por Monsanto, tanto en Colombia como en Ecuador, Perú y Venezuela. Actualmente es asesor en nutrición y fertilización de teca en varias empresas madereras de Panamá. Bienvenido, Elio. Un placer saludarlo. Buenas tardes, Freddy. Gusto en saludarte y espero que esta conversación sea provechosa para aquellos que tengan la oportunidad de escucharla. Seguramente que sí será. Elio, antes de empezar, quiero que tú nos hagas una diferencia muy importante que normalmente la persona no la considera, ¿no? Y es la diferencia entre lo que llamamos tierra y lo que llamamos suelo. Porque inclusive los suelos la gente lo confunde con lo que está pisando. ¿Puedes hacernos una diferencia entre lo que es tierra y suelo? Sí, claro. Eso es de larga data, esa gran confusión que existe entre el común de las personas e incluso entre los mismos usuarios. El término suelo se refiere a un cuerpo tridimensional donde hay la separación de diferentes capas y hay una determinada mineralogía, una composición granulométrica y los edafólogos generalmente tenemos tres criterios para poderlos identificar, que es lo que llamamos perfil de suelo, pedón y polipedón. Cuando hablamos del perfil del suelo, es una cara que estamos viendo donde podemos apreciar las diferentes capas o estratos que el suelo tiene y allí hacen vida una cantidad de organismos como son bacterias, hongos, actinomicetos, también otros animales un poquito más grandes como las hormigas, los ciempiés, los artrópodos en general, y otros todavía más grandes como serían roedores, animales grandes como por ejemplo ratones, topos, lapas, todos esos organismos que los estamos clasificando desde los micros hasta los macros, hacen vida dentro de ese cuerpo natural que nosotros llamamos suelo. Y cuando hablamos de suelo nos referimos a unas determinadas características que son físicas, químicas, biológicas y mineralógicas. En cambio, el concepto tierra, además de esas propiedades intrínsecas del suelo, consideran los aspectos fuera del suelo, como es, por ejemplo, el clima, la topografía, la vegetación que sobre ese suelo hay, el uso que el hombre le da. Entonces, ese concepto de tierra que forma parte de los factores de la producción, donde los otros dos factores son el capital y el trabajo, es lo que le da un criterio económico. Entonces, el criterio de tierra es más económico que es un criterio económico, mientras que el criterio suelo es un criterio científico, es un criterio edafológico o pedológico también pudiera ser. Entonces, esa es la gran diferencia.
de que el término tierra es muchísimo más amplio e involucra los aspectos de uso. Por eso la FAO, cuando hace la clasificación de tierras, dice la clasificación de tierras por capacidad de uso, por ejemplo, y entonces allí considera la pendiente. Entonces la pendiente es una gran variable que hay que considerar porque nos limita. No es lo mismo trabajar en un suelo con una pendiente de 1 o 2%, donde podemos mover cualquier máquina, cualquier tractor, a un suelo que tenga 50% de pendiente, donde prácticamente es imposible meter una máquina. Entonces, resumiendo, el criterio tierra es economicista y el criterio suelo es un criterio biológico, edafológico, pedológico. Mira, pero entonces dime una cosa, cuando las mujeres están embarazadas o cuando los niños son pequeños, ¿qué comen, tierra o suelo? Comen material de suelo, vamos a decir. Lo que están comiendo es material de suelo. Muy bueno, ¿no? Porque uno siempre le dicen desde pequeño, ese muchacho está comiendo tierra. Entonces, Sí, comes material. sí, sí, sí. Elio, otra preguntita muy importante. En estos días estuve viendo una situación de que ya hoy en día muchos científicos están argumentando de que el uso de los fertilizantes sintéticos están provocando, que han demostrado a lo largo de los años que están disminuyendo los rendimientos, motivado a que no hay esa simbiosis que cuando se aplica la fertilización orgánica con el crecimiento de hongos y bacterias. Sin embargo, hay bueno, tocaremos ese tema más adelante como lo que sería la ganadería regenerativa, que es algo que nos interesa en la parte de índice pecuario, pero quisiera escuchar tu opinión al respecto porque me llamó la atención eso de los fertilizantes sintéticos. Yo he estado, obviamente, que hay unas diferencias grandes entre fertilizante sintético y fertilizante orgánico y los volúmenes que hay que agregar de uno u otro en determinados momentos. Pero el hecho de que están ya argumentando de que los fertilizantes químicos disminuyen los rendimientos porque no hay suficiente trabajo en esa relación de micorrizas, bacterias y hongos con relación a la planta, me llamó la atención. ¿Qué puedes decirme tú al respecto? Bueno, lo que pasa es que con los fertilizantes minerales se abusa demasiado y muchos productores agrícolas y gente que trabaja como asesor en fincas, siendo técnico, cree que la gran solución son los fertilizantes minerales aplicando NPK, calcio, magnesio, etcétera. Y se han olvidado que el suelo no solamente es mineralogía, el suelo también tiene su parte biológica y el suelo tiene una cantidad de propiedades físicas que son importantísimas a la hora de que una planta sea más o menos productiva. Usted le puede echar 1 tonelada de fertilizante mineral a un suelo, pero si ese suelo está extremadamente compactado, ese suelo o esa planta o el cultivo no puede responder si no tiene suficiente oxígeno para que sus raíces puedan desarrollar sus actividades normalmente, la de absorber agua y la de absorber nutrientes que van disueltos en esas aguas que las raíces absorben. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si ese equilibrio desaparece porque las propiedades físicas, en este caso la densidad aparente, la porosidad, la retención de humedad, la infiltración, si esas propiedades están deterioradas, es muy difícil que una planta pueda desarrollar sus funciones como tiene que ser. Inclusive a veces uno siembra en una maceta en la casa, en el hogar, y en la misma maceta, por alguna razón, se le agrega una arena al abono orgánico que venden en los viveros, y esa arena provoca cierta compactación. Sí. Y esa pequeña matica, que apenas ocupa un espacio allí muy pequeño, tiene impedido el desarrollo de su sistema radical. Ahora imagínate tú un suelo que ha recibido equipos de laboreo por años, como el caso, te voy a poner un caso muy patético en Venezuela, que son las tierras de Turén, en el estado portuguesa,
que por más de 50 años han recibido inclementemente el laboreo con discos de birrón, de rastras, de todo tipo de arados, arados de vertedera, arados de discos, de cualquier peso y tamaño. Oye, allí, además de haber destruido toda la materia orgánica y toda la biología del suelo, también se destruyó las propiedades físicas que no permiten que las plantas puedan ejercer sus funciones. Hay un término que acuñó el profesor Ildefonso Plasentí, que es especialista en física de suelos, quien dijo que en Turén habían muchas áreas con suelos muertos. ¿Qué significa eso de suelos muertos? Pues son aquellos suelos donde las propiedades físicas están totalmente deterioradas y por mucho fertilizante que el agricultor le aplique, no hay una respuesta positiva. Pero es más un problema mecánico entonces. Es un problema mecánico que se puede solucionar parcialmente con el uso de cinceles y susoladores, pero que a mediano plazo y a largo plazo la solución es la incorporación de abonos orgánicos para que vuelva a recuperarse la biología del suelo. Si la biología del suelo no se recupera, es muy difícil que un cultivo responda a las aplicaciones de los fertilizantes, minerales que se le aplican, porque los organismos vivos del suelo predigieren esos fertilizantes para facilitarle a la raíz de la planta que ella pueda absorber. Exacto, es cuestión entonces de equilibrio, eso estamos totalmente. Es un equilibrio físico, químico y biológico. Ajá. Y entonces en la revolución verde de los años 80, lo que fue perjudicial. Claro, porque la revolución verde, para empezar, vino a trabajar fue con puros cereales. Prácticamente el objetivo era aumentar la producción de maíz, de trigo, de sorgo, de... ¿Cuál otro era el que manejaban? No me acuerdo cuál otro. Y entonces ellos se basaron en el uso en grandes cantidades de fertilizantes, en el uso de maquinaria bastante pesada y en la implementación de sistemas de riego para, digamos, después de una previa selección de las mejores tierras para lograr los objetivos que se plantearon, que era subir los rendimientos para satisfacer las demandas de comida a nivel mundial. Pero eso tuvo una vida muy efímera, eso prácticamente fue muy corto y fue un fracaso, digamos, a nivel mundial, porque eso alteró incluso el comportamiento social y las políticas de algunos países, políticas agrícolas. Y entonces esto no fue positivo tal como lo plantearon sus creadores. Elio, normalmente uno cuando va al campo lo que encuentra, pues es más común es encontrar los problemas de acidez de suelo, que ya también es muy común corregirlos con las enmiendas normalmente. Sin embargo, hay muchas áreas donde hay grandes problemas de salinidad por la elevada conductividad eléctrica. ¿Cómo podemos solventar este tipo de suelos, Elio? En el caso, por ejemplo, de cultivos y pastos, pues, o vamos a hablar de pastizales, si tienes conocimiento al respecto. Porque nosotros trabajamos con especies adaptadas a esas condiciones. Pero si hay un productor que quiera hacer un uso de la tierra distinto, ¿cómo corregir ese problema de salinidad de suelo? Mira, los problemas de salinidad generalmente son muy localizados. Y tú llegas a un lote y a veces hay un problema de salinidad en una esquina, otro problema en la otra orilla del potrero o del lote. Y uno tiene que ubicar muy bien los sitios donde está ubicada la concentración de esas sales. Ahora, hay sales que son perjudiciales y hay otras que no lo son. Entonces, generalmente las sales que son perjudiciales son las que son a base de sulfatos y cloruros de sodio y de magnesio. Porque las otras sales, por ejemplo, tienes carbonato de calcio, esa es una sal noble, vamos a llamarla. El mismo sulfato de calcio, que es otra sal, que es el mismo yeso, es otra sal noble, que más bien favorece su permanencia en el suelo, por supuesto, hasta cierto límite. Entonces, solucionar eso, primero hay que identificar los sitios donde está ubicada la sal. Segundo, medir en profundidad
en varios estratos del suelo, por lo menos hasta 60 centímetros o hasta 1 metro, y ver cuál es el espesor del suelo que tiene el problema salino. La otra detalle, y que es el más importante, es determinar el origen de esa sal. Esa sal es producto de una mesa freática que lleva el agua salina hacia la superficie a través de la evaporación, o es una sal que fue colocada allí por unas aguas de riego que fueron traídas desde un río, como ocurre aquí en Chile. Aquí en Chile, cerca de donde yo vivo, hay un problema muy serio en las plantaciones de aguacate porque riegan con las aguas del río Mapocho, que trae una alta concentración de sales. Entonces, el aguacate, que es uno de los cultivos más sensibles a la sal, apenas llega una concentración de 1.5 de conductividad eléctrica, ya el aguacate empieza a pasar a aceite. Entonces, y así como el aguacate, hay otros cultivos, las cítricas en general, son muy sensibles también a la salinidad. Ahora, hay cultivos que pueden aguantar 4 y 5 miliequivalentes, perdón, decisimen de sal y no les pasa nada. Entonces, ellas pueden soportar. Ahora, ¿cómo solucionar ese problema? La solución de esos problemas, primero, determinar qué concentración de sales estamos utilizando en las aguas de regadío o cuál es la concentración de sales que tienen las aguas de regadío. Y si esas son muy altas, pues empezar a controlar las aplicaciones de agua, a bajar los volúmenes, y cuando la concentración llega a determinados valores, pues hay que hacer un subsolado, aplicar una sal como el yeso o el sulfato de calcio y meter un buen lavado para que el sulfato de calcio ayude a sacar las sales que son nocivas. En este caso, si hay sulfato de magnesio o sulfato de sodio o cloruro de sodio. Entonces, esa es la solución. Sacar del área de la rizósfera de la planta esa concentración de sal que está haciendo daño. Es en el caso de riego, pero si es por mesa freática, ahí entonces no hay mucho que hacer, ¿no? Oye, es que es difícil abatir la mesa freática, ¿no? No es fácil. Entonces, en ese caso, lo que a veces la solución que queda es dejar de utilizar ese lote. O usarlo o cambiar el uso y utilizarlo para un pastizal, por ejemplo, que se adapte a esa condición, ¿no? Que se adapte, sí. Lo que pasa es que la mesa freática no está todo el tiempo arriba. Sí, la mesa freática fluctúa. Bueno. Entonces llega un momento durante el periodo lluvioso que la mesa freática puede subir. Y después en el verano, cuando los ríos bajan el caudal, la mesa freática puede bajar. Ahora, la solución también, si las sales quedaron acumuladas en la parte superior por el ascenso de la mesa freática, se puede practicar un lavado semejante al que yo mencioné hace rato. Lo importante es sacar esa alta concentración de sales del área donde las raíces se van a desarrollar. Elio, ¿cómo el suelo puede ayudar a todo este aspecto que se está hablando de cambio climático? Bueno, mira, lo del cambio climático, empezando que el gran error que ha cometido la humanidad es los cambios de uso de la tierra. Esos cambios de uso, que el más frecuente es el de la deforestación. Cuando tú tienes un área boscosa donde hay una biodiversidad muy grande, donde todo está en equilibrio y viene el hombre por fines simplemente mercantilistas y destruye aquel bosque para meter un pastizal o para meter un cultivo, entonces ya alteró completamente ese ecosistema. Entonces ya de ahí aquello que era considerado un reservorio de carbono, y ahora debo aclarar la diferencia entre reservorio y sumidero de carbono. Entonces, un bosque natural prístino, o sea que no ha sido tocado por el hombre, es un gran reservorio de carbono donde todo está en equilibrio. Está en equilibrio la flora con la fauna consigue allí todos los alimentos, consigue el agua, consigue una temperatura agradable para hacer una vida feliz. El ser humano consigue una cantidad de árboles que son medicinales. Las aves consiguen néctar de diferentes flores. Las abejas consiguen también néctar
de flores para construir sus panales y elaborar sus mieles exquisitas. Entonces llega el hombre en un afán utilitario y destruye aquello y empieza a meter maquinaria cada día más pesada, destruye la materia orgánica, y esa materia orgánica, al meterle los discos de los equipos de laboreo, empieza a ser transportada a la atmósfera como CO2, que eso es lo que se llama la oxidación de la materia orgánica por parte de los equipos de laboreo. Entonces ya ahí estamos alterando el clima y estamos provocando una alta concentración de CO2 que, según los últimos reportes que se han hecho por instituciones especializadas, estamos por arriba de las 420 partes por billón de CO2 en la atmósfera, cuando antes de empezar la era industrial estábamos alrededor de 280 partes por billón nada más. Entonces, esa problemática de la destrucción de los bosques es el primer paso que el hombre da. Pero luego, con el transcurrir del tiempo, fíjate lo que ha ocurrido patéticamente en Argentina, en las pampas argentinas, hace 30 años, o sea, en los últimos años de la década del 90, los suelos de las pampas argentinas tenían más de 6% de materia orgánica. En esta época, vamos a decir, desde 1990 a la fecha, que han transcurrido como 40 años, esa materia orgánica se ha reducido a menos de 3. En el pasado, los productores de las pampas argentinas no tenían que aplicar nitrógeno, ni fósforo, ni azufre. Hoy en día es imposible que una cosecha de soya o de maíz se dé si el productor no aplica nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué? Porque redujeron drásticamente esa concentración de carbono orgánico que allí había puesta por la naturaleza, y el afán de lucro llevó al hombre a estar destruyendo aquello. Y lo más grave de todo es que esas tierras argentinas, y así como las tierras de Brasil, se han convertido en lo que se llama hoy día suelos virtuales de los países importadores. ¿Qué es lo que se llama hoy día un suelo virtual? Son los suelos que países como China, países como el sudeste de Asia Occidental, de África del Norte, de la Unión Europea, que importan soya y maíz desde Brasil y desde Argentina. Entonces, esos suelos para los chinos y para otros países que mencioné son suelos virtuales, porque ellos no son de ellos. Son los suelos que otros países utilizan indirectamente para abastecerse de alimentos. ¿Ves? Entonces, ese concepto que han venido manejando de suelo virtual o tierra virtual, igualmente podemos hablar de agua virtual, es un criterio que está llevando a los países a empobrecerse. Las pampas argentinas han tenido un cambio sociológico, ecológico, tremendamente desfavorable para ese país, incluso para Latinoamérica, porque lo que se llama hoy día la agricultura industrial ejerce una presión tan grande sobre los productores a través del uso de semillas genéticamente modificadas, grandes cantidades de fertilizantes, grandes cantidades de agroquímicos, maquinaria agrícola cada vez más pesada y más potente, para ellos exportar desde los suelos aquella cantidad de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, etcétera, que ellos exportan a Europa y a otros países. O sea, que es un panorama lamentable. Hay un libro muy interesante que se llama El vaciamiento de las pampas, que lo puedes bajar por internet. Fue publicado en el 2017 y fue producido por una fundación que existe aquí en Chile, que se llama Henry Bob, y cuyo autor es Walter Alberto Pengue, que estudió todo este fenómeno de la producción de los commodities agrícolas, que los commodities agrícolas no es más que la materia prima agrícola que es utilizada por países industriales para producir sus alimentos, en este caso la soya y el maíz,
que son utilizados por los países importadores para fabricar los alimentos concentrados para los cerdos, para las grandes granjas de cerdos y de aves que se manejan en esos países. Entonces, la pampa argentina está quedando desabastecida de una cantidad de nutrimentos y lamentablemente no hay una política del Estado para frenar aquello. ¿Has escuchado la canción de Wilfrido Vargas del Barbarazo? No, no recuerdo. Ese barbarazo acabó con todo. Eso es lo que está sucediendo ahorita con el caso de los chinos en ese tipo de sistema de explotación, porque eso sí es una explotación realmente, ¿no? Sí, o sea, sí. Estás acabando con un país que no es tuyo, ¿verdad? Industrialmente. Lo mismo está sucediendo en Venezuela. En todas partes, todos los países del sur prácticamente se han convertido en abastecedores de materia prima para los grandes países industriales. Pero, y entonces igualito. Pero eso tiene que ver mucho con los propios políticos, ni siquiera los políticos, sino autoridades gubernamentales que están entregando su país a transnacionales extranjeras para acabar con su propio suelo. Sí, es una presión muy grande sobre los recursos naturales y lamentablemente los propios, la gente del país no se está dando cuenta de eso porque solamente ven en el momento lo que están viendo es una cuestión utilitaria de ganar dinero, más nada. Sí, pero tú estás dando en un aspecto que nadie ha tocado al respecto. O sea, lo han tocado mediante esas informaciones que tú estás dando, pero realmente la población no está al tanto de esta situación, de estas tierras virtuales, ¿no? Claro, y sobre todo que, por ejemplo, los mejores suelos del mundo, entre los cuales están esos de las pampas argentinas, esos son suelos que deberían estar abasteciendo la canasta de alimentos mundial y no convertirse, como se ha hecho, en abastecedores de commodities agrícolas para satisfacer las necesidades de empresas industriales de estos países de la gran industria. Entonces es lamentable eso porque eso está afectando a las comunidades sociales. Muchos campesinos tienen que vender sus tierras a juro y se van a las ciudades, a las áreas marginales de las ciudades, muchas veces a no hacer nada o entran como desempleados o a ocupar unos trabajos que para ellos no es satisfactorio y de paso se hacen personas infelices. Además de que acaban con la fauna, acaban con una cantidad de factores de la biodiversidad, alteran los ciclos hidrológicos, alteran la atmósfera, incorporan una cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces todo eso, porque cada vez que tú metes... Ahí es realmente donde está el problema del cambio climático. Ahí es donde está el problema del cambio climático. Y lamentablemente, bueno, y fíjate que por lo menos Argentina tiene un rendimiento de maíz de 10 toneladas por hectárea y te siembra más o menos unas 20 millones de hectáreas. Pero Brasil, que ya está cerca de 100 millones de hectáreas o pasó de las 100 millones de hectáreas y tiene un rendimiento, en el caso del maíz, alrededor de 5 toneladas nada más. Entonces, cóchale, sí, deberían más bien pensar en subir la productividad, como se está haciendo en algunas partes de Sudamérica con las granjas, con los sistemas silvopastoriles intensivos que están logrando meter hasta 3 y 4 unidades animales por hectárea. Ese es el camino. Es correcto. No, y no solo esto, Helio, hay trabajos ya que se ha demostrado que cuando se utilizan los sistemas silvopastoriles, aún en aquellas áreas que fueron también deforestadas para sembrar pasto, con el transcurso de los años, sobre todo en países importantes donde se le está dando mucho hincapié al aspecto ambiental, como el caso de Costa Rica, por ejemplo, donde están certificando lo que es la huella de carbono. Entonces, hay estudios donde realmente los sistemas intensivos silvopastoriles, ya la huella de carbono pasa a ser positiva. Ajá. Claro, hay una variable que es muy importante medir en el suelo
y que nadie lo hace, que es el contenido de carbón orgánico. Sí. Y eso tiene que hacerse hasta a mínimo hasta 30 centímetros de profundidad. Si tú en tu suelo, tú tienes una pequeña parcela y en tu suelo, en estos 30 centímetros, tú logras tener 100 toneladas de carbono por hectárea, tú estás en un, vamos a llamarlo, en un sumidero de carbono, que es positivo, tiene un factor positivo. Y ese carbono garantiza que no hayan escapes de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en las plantaciones de teca que hacen en Panamá? El error más grande que cometen los plantadores de teca en Panamá es destruir el mismo sotobosque. Usted va a cualquier plantación de teca, yo visité muchas, y me encuentro que el sotobosque lo han destruido con Roundup o con glifosato. Entonces, oye, pero ¿qué daño está haciendo ese sotobosque si al contrario el sotobosque garantiza el aporte de un poco de materia orgánica a través de su sistema de raíces y aporta algo de alimento para los pequeños animales que viven allí? Sin embargo, lo destruye. Entonces, yo digo que hay un falso entendimiento de lo que es el manejo de las plantaciones forestales desde el punto de vista de conservación de suelos y desde el punto de vista de la integridad de ese ecosistema como un todo, para garantizar que la fauna pueda hacer vida allí. Pero ¿qué puede conseguir dentro de un tecal un pajarito o un monito que la teca prácticamente no te produce nada? Nada. Desde el punto de vista de alimentos. Sí. Si tú comparas la producción de una teca, por ejemplo, con un guásimo, ¿no? La guasuma, por ejemplo, la guasuma unifolia, que es el guásimo, que es una plantica que puede pasar indiferente para cualquier persona, pero es una planta extremadamente útil en un ecosistema donde hay una cantidad de biodiversidad. Entonces, oye, vamos a ser razonables, vamos a utilizar la materia gris con criterio de conservación y vamos a mejorar nuestro planeta, porque va a colapsar, y cuando el planeta colapse, colapsamos todos. Sí, yo no sé si, bueno, supongo que sí conociste Uberito en sus momentos gloriosos, vamos a llamarlo así. Yo tuve la oportunidad de entrar y el concepto era muy diferente al que tú estás planteando en el caso de Teca. En Uberito eran pinos. Y yo llegué a tener la oportunidad de ver en esos pinos fauna silvestre en una zona como eran las mesas de los llanos orientales. Y realmente ese debería ser el concepto. Creo que ya hoy en día, que como toda cuestión chavista, la destruyeron, ¿no? Pero sí, realmente era un gran reservorio en ese momento este sector de Uberito. Y me imagino que yo pensaba, fíjate que el caso de Panamá con la teca, pensaba que más o menos iba por ese camino, pero ya veo que me estás llevando al lado contrario, ¿no? Sí, es lamentable, pero yo creo que va a haber que direccionar esa actividad. Usted evalúa las capas que tienen materia orgánica en la mayoría de los suelos con teca y en muchos no llega ni a 10 centímetros de espesor. Entonces, pero acá, Helio, me extraña eso, ¿no? Porque la hoja de la teca también es grande. Y cuando tú caminas estos bosques de teca hay mucha hoja en el suelo. O sea, debería más bien haber recomposición de ese material orgánico ahí. Debería, pero realmente como no hay, el suelo no tiene el mecanismo biológico para descomponer todo ese material a la velocidad que se requiere. Porque las capas superficiales son muy pocas y los suelos en general no tienen suficiente calcio, y el calcio es un elemento indispensable para que hayan colonias abundantes de microorganismos, particularmente bacterias. Fíjate, te voy a poner un número. Cuando tú trabajas con humus de lombriz, la lombriz es tan eficiente en la formación de colonias de bacterias o unidades formadoras de colonias, dice UFC, que uno la contabiliza así,
tantas UFC por gramo de suelo. Entonces, cuando tú tienes un humus de lombriz y haces la contabilización de las bacterias, encuentras más de 10 millones de UFC por gramo de suelo. Si tú comparas eso, ese valor del humus de lombriz con el de cualquier compost, de esos que la gente fabrica por ahí, que arruma material orgánico, vegetal, animal, etcétera, eso no llega a tener 10 millones de UFC. Fíjate, estoy hablando de 100 contra 10 veces menos. Y hongos beneficiosos no llegan ni a 200,000 como tales. Entonces, oye, si eso es en el humus de lombriz y eso es en el compost, ¿qué se puede esperar de esta pobre capa de suelo que decimos orgánica, que no es orgánica porque no tiene la concentración de carbono orgánico requerido para llamarla orgánica, ni tiene el espesor, porque para que sea orgánico tiene que tener por lo menos 25 centímetros de espesor. Esto es una capita allí que podemos llamar vegetal, pero que no tiene las colonias suficientes de microorganismos descomponedores porque no tiene el ambiente que lo favorezca. No hay la humedad apropiada, no hay el calcio apropiado, no hay zinc, no hay una cantidad de elementos que esos organismos necesitan. Entonces, aquella descomposición es demasiado lenta. Y mucha de esa hojarasca a veces se pierde porque el viento se la lleva o una corriente de agua se la lleva. En fin, eso, Sí, la descomposición es... la tasa de cosecha también tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, cada cuánto tiempo cosechan la madera, ¿no? Entonces, Bueno, usted sabe, hay entre sacos. Ya, por eso, al cosecharla ya, entonces disminuye inclusive la mineralización. Y de paso, la mayoría de esos suelos que son trabajados con estas plantaciones forestales están compactados. Usted mete allí un penetrómetro o mete el barreno y siente que aquello está compactado. Entonces, en un suelo compactado donde prácticamente no hay oxígeno, es muy difícil el trabajo de los organismos descomponedores. Pero, ¿por qué compactados si esos suelos normalmente no entran maquinarias? Esos son serranitos. Pero cuando esos suelos antes de que hubiese TKI, la mayoría eran trabajados con ganadería, con pastizales. Y esos pastizales eran trabajados con animales que estaban pisoteando aquellas áreas, muchas veces en sobrepastoreo. Entonces se generaba una compactación por la pata del animal. Y por otro lado, la pérdida de la capa vegetal con el trabajo de los bulldozers que hacen la deforestación para establecer las plantaciones, eso compacta demasiado. Entonces, ya en sí, cuando usted arrancó con la plantación de teca, ya ese suelo va compactado. Primero, porque trae un historial de uso que lo compactó. Y segundo, por el trabajo que el inversionista hace con su maquinaria, que provoca otra compactación. Y tercero, porque prácticamente ha desaparecido gran parte de la capa vegetal. Importante planteamiento. Bueno, amigo oyente, si usted está de acuerdo con el planteamiento del profesor Elio Chacón o está en desacuerdo, bueno, estamos totalmente prestos a su comentario. Y si usted está totalmente en desacuerdo con el planteamiento hecho por el profesor, bueno, podemos hacer una entrevista entre las dos personas, entre las dos partes, para ver, llegar a un punto de equilibrio al respecto. Elio, desde el punto de vista de tu experiencia en trabajos con maíz en diferentes países de Latinoamérica, ¿cómo ha sido el nivel tecnológico entre esos diversos países que tú has trabajado y cómo y en cuál de ellos hay la mejor, o sea, el ambiente desde el punto de vista de tierra? Sí. Bueno, mira, el problema fundamental que yo veo en todos estos países, arrancando desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, es que la mayoría de los productores trabajan sus tierras sin conocerlas. Es muy raro que un agricultor
productor de maíz tenga siquiera un análisis de suelos, mucho menos a la distancia ni se ve que hayan mandado a hacer un estudio de suelos para saber siquiera cuántas clases de suelos hay en su predio. Que si tú no tienes una información en la mano, se pueda tomar una decisión acertada. Usted puede tomar una decisión, pero si la decisión no es acertada, es una decisión mala. Entonces, eso que ocurre en Venezuela, ocurre en Colombia, en Perú, en Ecuador. En todas partes, nadie conoce los suelos. Entonces, y mucho menos ir al detalle de saber si tengo un horizonte compactado y mucho menos cuál es la cantidad de agua que ese suelo retiene en los primeros 30 centímetros y todavía mucho menos cuál es la cantidad de carbón orgánico que allí hay. Entonces, hay un velo aquí en la cara del agricultor que lo hace tomar decisiones a lo loco, decisiones que no... Pero eso no es culpa del agricultor como tal, eso también es culpa de los técnicos en dado caso, ¿no? Claro, pero son iguales. Es que el agricultor y el técnico no tienen formación. Yo, las veces que me moví para estos países fue a entrenar el personal de campo para decirles cómo se evalúa un suelo y decidir si ese suelo está en capacidad de producir maíz y cuántas toneladas puede darnos por hectárea, independientemente, no independientemente, sino asociado al híbrido que se está utilizando. Porque cada día las empresas productoras de semilla de maíz te sacan materiales con más capacidad productiva. Pero ¿qué pasa? Usted puede sacar un híbrido que te puede producir 15 toneladas de maíz por hectárea, pero si tú lo siembras en un suelo que está deteriorado físicamente, ese material genético no te va a responder, no responde. Así tú le metas 500 kilos de fertilizante. Fíjate lo que están haciendo los mexicanos con el maíz. En México, en la zona de Jalisco y en la zona de hacia el norte, ¿cómo que llama? Culiacán, ya esa gente está productores en 20 toneladas de maíz. Ahora, ¿qué han hecho esos mexicanos con el apoyo del grupo ATIDER, que es la empresa que asesora a todos ellos? Ellos estudiaron los suelos, reconocieron los suelos en profundidad, se dieron cuenta que algunos estaban compactados, le metieron unos cinceles para romper las capas compactadas, hicieron una evaluación química al detalle y aumentaron la densidad de siembra, porque ese es otro detalle, que si usted como productor de maíz todo el tiempo está metiendo 70,000 plantas por hectárea y nunca sale de ahí, pues, oye, yo creo que si siembras 100,000 plantas puede producir algo más. ¿Y qué es lo que han hecho los mexicanos? Que salieron de las 70,000 plantas por hectárea y están metiendo 150,000 y hasta 200,000 plantas por hectárea. ¿Y a dónde están? Ya pasaron, por lo menos rompieron el récord de las 18 y han llegado a 24 toneladas por hectárea. Y en Mongolia, el asesor mexicano, que es el que lidera esta alta productividad en México, está apoyando a los mongoleses y han llegado a producir 40 toneladas de maíz por hectárea. Entonces, quiere decir que sí se puede, es cuestión de innovar, es cuestión de probar. Mira, yo en Venezuela me cansé de proponer a los productores, vamos a aumentar la densidad de siembra, vamos a meterle siquiera 100,000 matas por hectárea. Ninguno me hizo caso. Lo hice en Ecuador, ninguno me hizo caso. Lo planteé en Colombia, en los llanos orientales, nadie. Entonces no creen. Y tampoco se atreven a decir, bueno, yo voy a probar aunque sean estas 3 o 5 hectáreas para ver si eso me da resultado. Con determinado híbrido, por supuesto. No todos los materiales genéticos son aptos para lo que se llaman hiperdensidades. Entonces, oye, ya los mongoleses están metiendo hasta 300,000 plantas de maíz por hectárea. Y por eso llegaron a las 40 toneladas de maíz. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad. ¿Pero eso a nivel experimental o ya a nivel comercial? Ya a nivel comercial. Ya eso a nivel comercial. Ya
Ya el nivel experimental pasó. Entonces, a nivel comercial, ya incluso, fíjate, en Estados Unidos todos los años hacen un concurso. La Asociación de Productores de Maíz en Estados Unidos, del Cinturón del Maíz, ellos hacen un concurso donde cada productor selecciona 10 hectáreas de su finca y trata de conseguir el más alto rendimiento. Y en la última oportunidad se lo ganó un señor ya lo ha ganado 2 veces, de apellido Ula, David Ula. Y ese señor en esa parcela de 10 hectáreas sacó un rendimiento casi de 38 toneladas de maíz por hectárea, con un híbrido de Pioneer, que es el que mejores resultados le ha dado. Ahora, ¿qué hace ese señor de particular que no lo hace más nadie? Que él todos los lunes, durante todo el ciclo del cultivo, toma análisis foliares, muestras foliares para mandar a hacer análisis y lleva un control estricto de cómo la planta está en sus niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, boro, para corregir sobre la marcha en caso de que haya una deficiencia. Ningún productor de los que yo conozco toma un análisis de hoja para mandarle a hacer su análisis respectivo. Y ahorita que existe... Tu planteamiento entonces es que a nivel de Latinoamérica, en términos generales, globales, el nivel tecnológico es bajo. Ese es tu planteamiento. Muy bajo, yo diría que muy bajo. Si tú lo comparas ahorita con lo que están haciendo en China los mongoleses y están haciendo los mexicanos, oye, es muy bajo. Fíjate que el planteamiento en Estados Unidos para poder satisfacer la demanda de maíz a nivel mundial, ellos tienen que llegar a producir 18 toneladas de maíz y ellos apenas están ahorita. Sí, Helio, pero también el fotoperiodo y el clima como tal también influyen en eso. Claro, a ellos lo favorece el fotoperiodo, pero digamos que ellos producen una sola vez en el año, mientras que en el trópico nosotros podemos producir 2 veces y hasta 3. Usted puede producir en el trópico en suelos, por supuesto, seleccionados, suelos que tengan en condiciones óptimas las propiedades físicas, químicas y biológicas, que eso se puede lograr, y hay un planteamiento muy interesante de un edafólogo colombiano que se llamaba Edgar Amezquita, que en paz descanse, quien él planteó la necesidad de corregir todas esas propiedades que están deterioradas o parcialmente deterioradas para lograr un rendimiento satisfactorio. Entonces, si tú logras sacar 10 toneladas en una cosecha y sacas otras 10 en la segunda cosecha en el mismo año, tú tienes 20 toneladas de maíz. Pero hay que tener los suelos acondicionados desde el punto de vista físico, químico y biológico. Porque si yo tengo eso deteriorado, es imposible. Sí. No puedo. Helio, hoy en día, desde el punto de vista de pastos, se están obteniendo unos híbridos. El volumen de raíz es muy grande. Desde el punto de vista de extracción de nutrientes, ¿qué estos híbridos, qué capacidad tienen para poder desarrollarse en este tipo de suelos normal a nivel de Latinoamérica, que sabemos que la mayoría son oxisoles y urtisoles? Bueno, esa es la evaluación inicial que hay que hacer. Si tú vas a sembrar un pasto o un cultivo que sea muy extractivo, como por ejemplo el maíz, esos pastos que tú acabas de mencionar. Pero perdón, eso quiere decir que ese volumen de raíz es también proporcional a la extracción. Mira, yo creo que sí, y al ambiente físico, porque yo tengo entendido, y una vez haciendo unas evaluaciones en el oriente de Venezuela, un pasto del género Brachiaria había logrado meter las raíces a más de 1 metro de profundidad. Y entonces a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, oye, esta Brachiaria tiene un sistema radical que puede servir como un cincel biológico. Incluso puede romper esas capas compactadas y penetrar en profundidad. Ahí lo que necesita de repente en sus etapas iniciales es que haya suficiente humedad, porque cuando las raíces ya bajan por debajo de 1 metro, la misma raíz puede conseguir su propia agua si el hombre no se la coloca. Y entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, en el caso de los pinos de Uberito, cuando en aquella época que empezaron a sembrarse y en el programa había la obligatoriedad de ponerle al pino el hongo micorriza, porque el hongo micorriza produce unas extensiones en la raíz que se llaman hifas, y esas hifas pueden llegar a 3-4 metros de profundidad.
y entonces le suministran a la planta de pino agua, fósforo y otros nutrientes. Planta de pino a la cual por descuido o por cualquier detalle no se le colocó la micorriza, esa planta no logra sobrevivir, porque acuérdate que esa zona de Uberito y la zona donde sembraba pino, el periodo lluvioso no era sino de 2 meses, sí, muy corto el periodo lluvioso, entonces había que aprovechar al máximo y con el desarrollo de raíces durante ese momento, esos 2 meses, y la aplicación de las micorrizas, que son las que garantizan el suministro de agua y de algunos nutrientes. Entonces, eso mismo se puede practicar en otras plantaciones, puede practicar en los sistemas silvopastoriles, ayudar a todas esas especies arbóreas, sobre todo a los arbustos, en aquellos suelos que están un poco empobrecidos. Entonces, para manejar mejor la economía del negocio, porque si tú estás aplicando cada rato cal, muchas veces la materia prima no es tan cara. Compras una tonelada de cal, no está cara, lo que te encarece el producto es el transporte, para tú llevarlo hasta la finca y luego el gasto de la aplicación de esa cal. De hecho, hoy en día muchos están utilizando son cales líquidas. Las cales líquidas que en vez de tú aplicar 2 toneladas de cal sólida por hectárea, tú con 5 litros de cal líquida solucionas el problema. Bueno, yo nunca he hecho investigaciones con cales líquidas, pero por la literatura que he leído, la cal líquida es una gran solución porque ello te trabaja como nanopartículas. Las nanopartículas de calcio y de magnesio que tienen las cales líquidas permite que ellas tengan un gran espectro de acción y entonces ayuda en la economía del negocio porque gastas menos dinero en transporte y en mano de obra para las aplicaciones. Desde el punto de vista de pastizal, ya hemos hablado de los silvopastoriles, pero desde el punto de vista de manejo intensivo de pastizal, entonces, para lo que sería el manejo de pastura, ¿qué recomiendas tú? ¿La fertilización orgánica o la fertilización química? Bueno, yo el primer paso, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. Cuando yo era estudiante, yo le pregunté a mi profesor de forrajicultura que qué era lo primero que un agrónomo debía hacer cuando llegara a una finca. Fue contratado por esa finca, ¿qué es lo primero que yo me planteo hacer? Entonces, el profesor en ese momento, que también no tenía muchos años de graduado, no tenía mucha experiencia, dio una cantidad de vueltas para dar una respuesta medianamente satisfactoria. Yo ahora, con los 48 años de experiencia que tengo en esta actividad ininterrumpidos, cumplí reciente 74 años de edad, salí de la universidad a los 24, o sea que tengo 50 años de haberme graduado prácticamente. Entonces, he estado en diferentes países, en diferentes cultivos, y yo creo que el primer trabajo que hay que hacer es reconocer los suelos que hay. Yo tengo que llegar a una finca con un barreno, un simple barreno yo, donde en cada hueco no ocupo más de 15, 20 minutos, yo detecto qué es lo que allí hay. Y si ese suelo tiene problemas de salinidad, si ese suelo tiene problemas de acidez y cuál es la capacidad productiva de ese suelo. Yo estoy en capacidad, sin tener un análisis de suelo en la mano, de definir la actitud de uso de ese suelo. Y yo creo que deben haber muchos técnicos en campo que estén en capacidad de hacer eso. Lamentablemente, las universidades hoy en día no están formando a esos profesionales, lamentablemente. Y en Latinoamérica menos. Todo se ha ido mucho hacia la politiquería. Entonces, después que se tenga ese conocimiento, hacer una caracterización precisa de cuál es la posibilidad de que esos suelos tengan algún detalle de deterioro, tanto físico como químico. Si el pH, por ejemplo, me registra 4, yo no sé si tú conociste en Panamá una finca que se llama La Galeana, que es muy amiga de Juan Carlos, que el señor de la finca La Galeana tiene una cantidad de animales muy bellos, que son de la raza Angus, pero esos animales tienen un gran problema de abortos. Las vacas Angus tienen muchos abortos y una enfermedad que no recuerdo el nombre, que es que se les inflama la matriz, muchos prolaxos, y entonces el señor, todo loco, no sabía por qué razón se le estaba presentando ese problema, y él inyectaba a los animales, tenía un veterinario, etcétera, etcétera, hasta que Juan Carlos le dijo, mira, ahí está el profesor Helio, vamos a llevarlo para que haga una evaluación de suelo, y fui, y mira, Freddy, los valores de calcio no llegaban ni a 1 mil equivalente. Todo,
los valores de calcio, de magnesio y de potasio estaban, pero increíblemente bajos. Yo nunca había visto un suelo tan pobre como ese. Y el señor se le recomendó utilizar cales agrícolas, fósforo, y yo le preparé allí un paquete de fertilización y el hombre dijo, no, yo no voy a aplicar esa vaina. Se negó a utilizar eso porque él o no creyó en mi palabra o el hombre es tan cerrado a la tecnología que él quiere sacarle a la naturaleza la mayor ganancia sin hacer ninguna inversión. Pero oye, no sabe si no le daban minerales a los animales tampoco. Sí, sí le daban, sí le dan, pero la respuesta, el pasto que están comiendo esos animales es un pasto muy pobre y tiende a lignificarse mucho. Ese es otro detalle, cuando tú le das a un animal un pasto que es muy lignificado, que la digestibilidad es muy baja, ese animal contribuye más a la contaminación atmosférica con las expulsiones de metano que un animal que te come un pasto de alta digestibilidad. Claro. Por eso es una cosa que hay que manejar, ¿no? No es darle cualquier pasto para llenarle la barriga y satisfacer el hambre, como hace la mayoría de las personas en el mundo que están muertas de hambre y están llenas de hambres específicas. Hay mucha gente que no se come ni 10 gramos de proteína al día. Entonces, una persona que no coma proteína, un niño que está en una escuela estudiando, que está en bachillerato en la universidad y no coma suficiente proteína, está mal alimentado. Con el hecho de que coma pan y un pedazo de queso, un pedazo de mortadela, eso no es un alimento para una persona que tiene que rendir en sus estudios, en su trabajo. Así son los animales. Un animal que no tiene un pasto de alta digestibilidad, coño, está comiendo es bagazo, está comiendo basura. Entonces, y una vaca de esas que es tan fina, oye, tiene que pensarse, pero ese criterio pareciera que no lo ha internalizado mucha gente que trabaja con esta clase de animal. Sí, el componente pastizal es un componente demasiado importante que hay que darle prioridad desde el punto de vista de manejo en general para obtener obviamente sus valores normales, ¿no? De hecho, hay muchos productores que utilizan la pirámide invertida. Cuando me refiero a la pirámide invertida es que si el suelo es la base de esa pirámide, lo que sigue después del suelo es el pasto, ¿ok? Y después del pasto vienen los otros sistemas de reproducción, nutrición, sanidad y genética. Entonces muchas veces le dan, el segundo eslabón que le dan es la genética y el pasto lo dejan de último. Entonces por eso que hablo de pirámide invertida. Sí. Y el caso, sí. Este caso de este productor, bueno, si él está dando sales, si le está dando, puede tener otros problemas también que tiene que ver es con el reproductor. O sea, el caso de prolapsos también hay aspectos sanitarios, aspectos fisiológicos y aspectos nutricionales, obviamente. Sin embargo, como tú dices, es importante los análisis, hacer las recomendaciones y considerar el pasto como un cultivo como tal. De hecho, hay un productor recientemente de un trabajo que acabamos de hacer, que él mismo propuso una reunión donde el tema lo dio él diciendo de que el pasto es el segundo eslabón de la cadena de producción de los sistemas de producción con rumiantes. Él mismo lo dijo, o sea, que está claro en el aspecto de que en este caso es el pasto lo que él le va a dar esa productividad animal. Bien, Elio, cuéntanos una anécdota realmente que te haya hecho recordar mucho en todos estos trabajos que tú has realizado. Bueno, la más patética, vamos a decirlo, fue un caso que se me presentó en Venezuela, en tierra de lo que se llama allá la zona de Mar Filar, o sea, hacia el sur de Guanare, donde un productor me llama, me contrata para que le haga los estudios de suelos. Él sembraba caña de azúcar. El productor llegó
y ok, nos vemos el lunes para empezar el trabajo. Cuando yo llego allá, resulta que el hombre ya había empezado a hacer un trabajo de nivelación de tierras donde había hecho cortes que superaban los 60 centímetros de profundidad. Entonces yo dije, oye, pero ¿por qué usted no esperó que se hiciera el estudio de suelo para que tomara la decisión de tomara la decisión de cortar hasta determinado límite? No, porque yo estoy apurado y no sé qué. Yo le dije, no, pero está cometiendo un error. Usted sabe la cantidad de capa vegetal que usted está moviendo aquí, sin necesidad, más el subsuelo, parte del subsuelo. Y entonces, por eso es que muchos de esos suelos, que antes eran excelentes suelos, los dañaron, y esa zona está conformada por suelos desarrollados sobre sedimentos del río Guanare. Y esa zona del Guanare más Parro, que tú muy bien conoces y sabes, que es donde están ubicadas las mejores tierras de Venezuela. Y este hombre, inmisericordiamente y sin ninguna autorización de una entidad pública, viene y hace tremendo daño. Un daño que deberían de haberlo metido preso. Si ese señor hubiera estado en otro país, ese señor va preso, pero no. Él formaba parte de los cacaos de la cúpula, pues, que dirigía allí la cañicultura, y era condueño del Central Río Guanare, y era condueño del Central que está ahí al lado, Molipasa. Entonces, oye, se cometen unos errores tan grandes, igual como muchos hacen con el subsolado. Hay gente que viene y mete un subsolador sin saber hasta dónde está la capa compactada, sino lo mete y utiliza un tractor de orugas de cualquier cantidad de toneladas de peso. Y entonces, en vez de, es más el daño que hacen que la corrección que están practicando. Entonces, bueno, esa es una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Y otra que fue positiva, que un productor, el cual ya había contratado a una empresa para que le hiciera la nivelación de tierras en Barinas, resulta que yo me le adelanté a la empresa que iba a hacer el trabajo de nivelación, y yo le hice la evaluación de suelos en 3 días, y le entregué un informe y le dije, mira, le voy a dar una recomendación. Yo, sin saber que él iba a mandar a nivelar, le voy a dar una recomendación. No se le ocurra mandar a nivelar estos suelos, porque lo que usted tiene aquí son molisoles. Estos son los mejores suelos del mundo. Están metidos dentro de los mejores suelos del mundo. Tienes unos suelos con capa vegetal de más de 30 centímetros de espesor y un contenido de carbono orgánico que para mí está por encima de las 100 toneladas por hectárea. Y el hombre peló los ojos como un vendedor de prendas y dijo, uy, no, entonces yo voy a parar la nivelación. Yo le dije, bueno, yo no sabía que usted iba a nivelar. Bueno, ¿y usted sabe cuánto le empezó a sacar ese hombre a esos suelos de maíz? Ese hombre empezó a sacarle más de 8 toneladas por hectárea de maíz. Que hoy en día, con los materiales genéticos que hay, y si consiguiera fertilizantes e insumos más o menos en Venezuela apropiados, ese hombre tuviera por arriba de las 12 toneladas de maíz por hectárea. Interesante. Sí. Sí. Bueno, amigo oyente, muchas gracias por haber estado en el programa. Esperamos que la información que nos dio el profesor Elio Chacón le haya servido, y realmente, si tiene alguna duda, puede escribirnos a nuestro canal, que nosotros con mucho gusto, y el mismo doctor Elio a través del mismo canal puede responder. Y no se olvide, como hemos estado diciendo, vamos a combatir el mal haciendo el bien. Dios y la Virgen me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.